herramientas de medición de los parámetros eléctricos. Vamos a hablar del multímetro. Entonces ya inicié acá con la grabación para subir esto posteriormente al canal de YouTube y que ustedes lo puedan revisar. Entonces, como siempre, les voy a compartir acá. Si tienen alguna duda, pues abrimos el micrófono. Porque a veces no alcanzo a leer el chat, entonces mejor abren el micrófono y hacemos las preguntas. Listo, entonces vamos a hablar del uso del multímetro. Como ustedes saben, pues el multímetro es una herramienta de medición. Algunos de ustedes ya la han utilizado, ya la conocen. Para las personas que no hayan tenido ningún acercamiento con ellas, entonces lo vamos a explicar desde cero. Entonces no se preocupen y lo vamos a revisar con calma, lo vamos a revisar bien. Vamos a ver los diferentes tipos de multímetros y vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, como les decía, vamos a mirar una introducción, cuáles son los componentes, fundamentos teóricos, medición, cómo se hace la medición de resistencia, de corriente, de tensión, y vamos a mirar algunos ejemplos sencillos, algo muy básico. En la introducción nos preguntan acá que qué es un multímetro. Entonces, un multímetro es un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes son medir tensión, corriente y resistencia. Entonces, como su nombre nos indica, multi, o sea, que mide diversos parámetros eléctricos. Existen de varios tipos. Uno de ellos es el multímetro analógico o análogo, es lo mismo. Este tipo de herramientas de medición utiliza una aguja que se mueve a lo largo de una escala graduada. Se utiliza más en ambientes educativos, en laboratorios, por ejemplo. En laboratorios como en el SENA, en la universidad, tenemos de estos elementos ya que son em, em, para la parte formativa de las personas, pues nos va a dejar muy claro cómo son los parámetros eléctricos. Tiene algunas características, entre ellas que pues es menos preciso que los digitales, pero es muy útil para observar variaciones muy rápidas en las mediciones. Entonces, como les digo, esto no lo utilizamos tanto en el trabajo, no lo utilizamos tanto en la parte laboral, sino es más para utilizarlo en ambientes de formación, cuando nosotros estamos estudiando. Tenemos este multímetro que pues es el más común, el más económico, el que podemos encontrar en cualquier tienda de electricidad, en cualquier ferretería. Entonces es un multímetro muchísimo más intuitivo, muchísimo más fácil de manejar que el analógico. Las características de este multímetro. Sí, José. Profe, buenas tardes. Una Buenas pregunta tardes. es que su merced está compartiendo pantalla, Sí, sí, señor. ¿Me porque es que confirman el si está viendo computador mi mío pantalla, porfa? no, señor. Ah, ¿alguien más que me confirme? Alex, No se Manuel, ve bien, profe. ¿no se ve? Activo, novedad. No, se ve bien, profe. Ah, ok, listo. ¿Alguien más que me confirme? Un tercero, porfa. Jessica, listo, gracias. Manuel, entonces creo que el problema lo tiene su merced. Perdón, José. Entonces, si Sí, quiere, señor. salga de la reunión y vuelva a entrar. Y ahí yo creo que se le conecta A ver nuevamente. si me deja abrir Listo, profe. Gracias. Listo, ahí lo espero para que entre, para que no se pierda la explicación. Listo, profe, ya. Ya, profe, ya me dio imagen. Listo.
Entonces Gracias. continuamos. Estábamos hablando de los tipos de multímetros, estábamos hablando de este más básico. Entonces él tiene algunas características. La característica principal es que la pantalla ya es una pantalla digital y muestra los valores precisamente em, de manera digital, no análoga como en el otro que teníamos una aguja que se movía de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo las escalas. Este simplemente nos da un número y, y ya lo podemos observar precisamente en esa pantalla digital. Es más preciso y es más fácil de leer porque pues obviamente ya me da el número, no tengo que ir a mirar la escala, no tengo que ir a mirar con la lupa porque a veces estas escalas son muy pequeñas, entonces no alcanzamos a ver bien. Entonces estos tienen esa característica. Otros de un rango mayor, de una gama mayor, pues tienen unas otras prestaciones un poquito más avanzadas para medir unos parámetros eléctricos diferentes, como por ejemplo la capacitancia, el factor de potencia, el tema de los diodos, el tema de los transistores, pues lo mide muy bien. Este tiene algunas falencias, no es tan confiable la medición por el tema también del rango de precios. Estos son muy económicos. Estos los puede encontrar uno en cualquier ferretería por ahí en 30.000, de 30.000 a 50.000 pesos. Entonces son muy económicos. Para ir a compararlo, por ejemplo, con un multímetro de estos, un Fluke, que pues es muchísimo más profesional. Lo utilizamos ya en ambientes más, eh, o sea, laborales donde nos exigen que las mediciones tienen que ser más certeras, más exactas, entonces pues obviamente vamos a utilizar herramientas más sofisticadas. Entonces una herramienta de estas puede ser un poco más costosa, o un multímetro de estos fácilmente puede valer 2 millones de pesos, 3 millones, dependiendo de la referencia y de la marca. Esta marca Fluke es pues la más conocida para nosotros acá en Colombia, es como lo más sofisticado que hay. Hay otras marcas, pero esta es la que más se utiliza. Entonces acá nos explica eh, cómo es el funcionamiento del multímetro. Entonces, volvemos a la palabra. Multímetro es que va a medir múltiples cosas, múltiples parámetros. Entonces, ¿qué va a medir, por ejemplo, este flujo? Va a medir tensión alterna, va a medir tensión directa, va a medir, por ejemplo, acá tensión alterna en el orden de los milivoltios, va a medir resistencia eléctrica, va a medir, por ejemplo, capacitancia, va a medir la frecuencia, va a medir la corriente eléctrica alterna, va a medir la corriente directa y esos son los valores los parámetros eléctricos que están en la capacidad de medir. Entonces ya vamos a mirar con calma cómo es este funcionamiento. Por ejemplo, este multímetro que es el que pues uno utiliza que acá hay una imagen más clara, esta. Los que nosotros utilizamos en los laboratorios, cuando estamos en etapa formativa, entonces tenemos estas variaciones que son muy parecidas a las del Fluke. Entonces este también nos va a medir tensión directa, nos va a medir tensión alterna, nos va a medir, por ejemplo, corriente directa. Este, por ejemplo, ya no tiene la función de medir corriente alterna. Entonces hay que tener cuidado, tener muy claro qué es lo que yo voy a medir para saber leer los datos y para no dañar la herramienta y para no dañar el circuito, porque también se puede ocasionar algún daño de los circuitos. Entonces acá tenemos en la parte superior izquierda para medir tensión directa. Entonces acá, por ejemplo, nos da una escala. Acá dice 20, 200, 1000, 2000 mili, 200 mili. Entonces, dependiendo de la corriente de la tensión que usted vaya a medir, pues gradúa este selector. Entonces acá, por ejemplo, me dice selección de modo.
Entonces, si yo quisiera medir resistencia, como nos dice acá el título, giramos el selector del multímetro a la posición de resistencia. ¿Dónde sería la posición de resistencia? La que tenga el símbolo del ohmio, que es una omega en el alfabeto griego. Entonces, por ejemplo, en este multímetro la tenemos acá en la parte inferior izquierda. ¿Ve? Acá dice los ohmios que hay que medir. Si vamos a medir, por ejemplo, una resistencia de 1000 ohmios o de un K, pues buscamos el valor que más se asemeje. Entonces acá dice, por ejemplo, 200, 2000, 20.000, 200.000. Entonces, si vamos a medir una de un K, ¿dónde la pondríamos? Tocaría ponerla en la de 2000, ¿cierto? Sería lo más lógico. O en la de 200, en alguna de las dos. Tocaría probar. Entonces uno va probando ahí en cuál de esos rangos me hace la medición. Por ejemplo, acá este Fluke, simplemente usted lo pone acá en función de medir resistencia. Vean, acá está el símbolo del omega y él tiene la función del autorrango. Entonces simplemente es ponerlo ahí y él mide la resistencia, si es de 1000, 2000, de 200, de 50, de 1 ohmio, de 8 ohmios. No hay que graduarlo porque él tiene la función de autorrango. Obviamente pues este va a valer muchísimo más, va a ser más confiable, pero pues asimismo pues el costo se incrementa de manera considerable. Listo, volviendo acá al básico, nos dan acá algunas recomendaciones. Nos dicen, por ejemplo, que para medir resistencia, ya entrando en materia de las mediciones, para medir resistencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo primero, pues obviamente girar el selector a la posición de resistencia y asegurarme que el multímetro esté apagado antes de hacer cualquier cambio. Entonces, pues cuando me dicen acá cualquier cambio, se refieren a cambios en el circuito que yo voy a medir. Entonces acá, por ejemplo, tenemos en este multímetro 3 bornes. Entonces hay uno que dice común, hay uno que dice tensión, también está el símbolo acá de la resistencia del ohmio, y acá es para medir corriente. Entonces, el que dice común, ustedes siempre lo van a dejar ahí conectado. ¿Cuál cable? El cable negro. El cable negro siempre va a ir conectado donde dice común o COM, que quiere decir común. Si vamos a medir resistencia, por ejemplo, pues lo ponemos acá, el rojo. Entonces tenemos negro y rojo. Y lo vamos a ir cambiando dependiendo del parámetro eléctrico que vayamos a medir. Entonces ya ahorita vamos a hacer esto, a mirarlo en el Tinkercad. Vamos a hacer algunos ejercicios para interiorizar bien este conocimiento. Listo. Acá se me olvidó poner un último paso para medir la resistencia. Para medir la resistencia tenemos que asegurarnos también que el circuito esté desenergizado. Porque si hacemos la medición de la resistencia con el circuito encendido, no solamente me va a dar una respuesta errónea, sino que además podemos dañar el circuito. Puede suceder. Entonces hay que saber hacer la medición de la resistencia eléctrica. Listo, entonces. Acá nos habla de la prueba de continuidad. Entonces la prueba de continuidad se hace para mirar si los conductores de mi circuito están bien. O sea, que los cables no estén abiertos, que los cables estén en buen estado. También se hace para verificar que el multímetro esté funcionando. O sea, que estos bordes no estén sulfatados y que estén haciendo buen contacto. O que las puntas, estas que ustedes ven acá, esto le llamamos puntas o le llamamos normalmente cable, las puntas del multímetro.
Esto también a veces por el mal uso se va deteriorando, se va sulfatando, se va oxidando, entonces pierde ahí la eficiencia. Entonces cuando vamos a medir no mide bien. Entonces la prueba de continuidad precisamente nos sirve para eso. Entonces, ¿cómo probamos? Conectamos en el común como si fuéramos a medir resistencia. El negro en el común, el rojo en la función de medición de resistencia. Y hay un símbolo, acá venga a ver si se alcanza a ver en este, que es como un parlantico. Ese es este de acá, a ver. Si lo alcanzan a ver ahí. Este es las rayitas verticales. Sí, señor. Listo. Esa función es para medir continuidad. Ve acá en este multímetro lo tenemos en la parte de abajo, en la parte de la resistencia. Ahí no se alcanza a ver. Ya miramos en este de acá. En este se ve borroso, pero está en esta parte también. Es como un parlantico. Entonces ponemos esa función, unimos las dos puntas y tiene que emitir un sonido. Él emite un sonido. Acá en este precisamente nos está mostrando en este si se alcanza a ver un poquito mejor el símbolo de las rayitas, que es también muy parecido al del Wi-Fi, pero volteado hacia la derecha. Hagan de cuenta que es el mismo del Wi-Fi, pero girado, de manera no horizontal, sino de manera vertical. Entonces usted lo pone ahí, une las dos puntas y él tiene que sonar, el multímetro suena, que me está indicando que los cables están en buen estado y que estos bornes también están funcionando correctamente. Esa es la prueba que uno hace, la prueba de continuidad. Es importante pues entenderla y conocerla porque nos sirve no solamente para mirar el buen estado del multímetro, sino el buen estado, por ejemplo, de los cables, el buen estado de los interruptores, el buen estado de los diodos. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer algún montaje, pues previamente a utilizar mis elementos, pues yo verifico que esos elementos estén en buen estado, porque ha sucedido que usted empieza a hacer su montaje, no hizo esa prueba y listo, y ya está confiado que eso va a funcionar. Cuando va y enciende, no sabe dónde está el error. Entonces empieza a probar ya con los elementos montados allá en la protoboard o allá en su tablero. Entonces ya no sabe dónde está el error. En su PLC, lo que sea, esto funciona para todas las aplicaciones. Entonces usted llegó y montó su tablero, conectó su PLC y resultaba que hay una protección que estaba dañada. O que hay por ejemplo, un contactor que está dañado. O un interruptor. O un pulsador. Entonces todos estos elementos que le estoy contando, usted primero pruébelos. Vaya, mire, verifique que están en buen estado y ahí sí conéctelos. Porque usted se pone a armar sus cosas y ya después, pues doble trabajo, porque le toca ponerse a medir allá. Ya no es tan cómodo, ya va a hacer contacto allá con otras cosas, entonces siempre eh, esencial medir la continuidad. Listo, acá nos habla, por ejemplo, de la medición de la resistencia, seguimos con eso, entonces nos da unas recomendaciones, entonces nos dice, asegúrate de que el circuito esté desenergizado, lo que les estaba contando. Si usted, este circuito, por ejemplo, tan básico, usted le hace la medición de esa resistencia cuando está energizado, pues no le va a dar el valor correcto. Puede que le dé un valor acá, pero ese valor no es el que usted está buscando. Además de eso, puede dañar el circuito. Listo, entonces nos dice, asegúrese que el circuito esté desenergizado y desconecte cualquier fuente de alimentación. Si estás midiendo la resistencia a un componente en un circuito, asegúrate de que esté aislado de otros componentes para evitar mediciones incorrectas. Entonces también no ir a hacer contacto pues con otro elemento,
con un bus que haya ahí, por ejemplo, con una pastilla, lo que encontremos ahí, un condensador, un capacitor, una bobina. Entonces tratar de no hacer contacto porque pues nos va a dar una respuesta errónea. Entonces, ¿cómo se mide esto? Entonces, la forma correcta ya dijimos que es con el circuito apagado y simplemente poner cualquiera de las dos puntas en cualquiera de las dos terminales de la resistencia. Entonces uno dice, toca con las puntas de prueba los dos extremos del componente cuya resistencia deseas medir. Observa la lectura en la pantalla del multímetro. Simplemente se hace esto. Usted tiene ahí su resistencia pequeña y va y la mide con las dos puntas. Como la resistencia no tiene polaridad, entonces no importa si yo pongo el rojo acá a la izquierda y el negro a la derecha o así como está conectado. Lo único importante es que el multímetro esté en función de medición de resistencia, que el negro esté en el común y el rojo esté generalmente ahí donde dice tensión. Tensión y resistencia siempre van a ser van a estar marcados así. Este borne siempre va a ser para medir tensión y resistencia. Los otros dos son para medir corriente. Entonces es importante porque de pronto usted va a medir otro parámetro eléctrico. Usted va a medir, por ejemplo, corriente y usted lo conectó así, entonces va a dañar el multímetro. Si daña este multímetro, pues perdió 30.000, 40.000, 50.000, lo que valga. Pero si daña este multímetro, pues ya va a doler un poquito más, ¿no? Él igual pues tiene una protección, se va a dañar es el fusible. Pero pues toca ir a comprar el fusible y ya de tanto cambiarlo, pues también se va a empezar a dañar la pantalla, o sea, hay que saber manejar las herramientas. Listo. Entonces, para practicar esto un poquito, vamos a mirar cómo se miden las resistencias desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Entonces, vamos a mirar, analizar el código de colores de las resistencias. Es algo muy sencillo, no tenemos que aprenderlo de memoria, solamente tenemos que saber cómo funciona la tabla. Entonces, las resistencias suelen estar codificadas con colores para indicar su valor. Cada color representa un número y cuando se combinan indica el valor de la resistencia en ohmios. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, esta resistencia, ella trae 4 colores. Entonces, mirándola así como ustedes la ven en su pantalla, de izquierda a derecha, así es como se lee. Entonces, él tiene 4 bandas y esas bandas vienen de diferentes colores. Las primeras 3 bandas son las que vamos a utilizar para calcular el valor de la resistencia. La cuarta banda nos va a indicar la tolerancia, es decir, la tolerancia al error. Por ejemplo, si esta resistencia es de 100 ohmios, esta banda lo que me va a indicar es que va a tener un error hacia arriba o hacia abajo. Entonces podría medir, por ejemplo, no los 100 ohmios, sino decir 98 ohmios o 102 ohmios hacia arriba o hacia abajo. Va a tener ese error. Entonces esta banda me indica precisamente eso. Generalmente viene de color plateado o de color dorado. Listo, entonces esta solamente me va a decir el error, la tolerancia. Y estas 3 de acá me van a decir el valor de la resistencia. Entonces aquí en adelante en el curso vamos a utilizar mucho estas resistencias, entonces tenemos que saber cómo funciona. Entonces, ¿qué me dice esta tabla? Bueno, acá en la siguiente diapositiva también nos habla que hay unas de 4 bandas y hay otras de 5 bandas, pero funcionan igual. Vamos a analizar solamente las de 4 bandas. Si tengo, no, esta es la más clara que hay. Entonces acá me dice, tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Esta es la tolerancia, pues ya como dijimos no la vamos a utilizar. Y la primera pues
simplemente me está diciendo es los colores. Acá me dice negro, café, rojo, amarillo, anaranjado, amarillo, verde, azul, morado, gris y blanco. Entonces vamos a utilizar la segunda columna, la tercera y la cuarta. Entonces la primera banda, acá está marcada, entonces la primera banda va a tener unos números, del 0 al 9. La segunda también va a ir numerada del 0 al 9. Y la tercera va a tener es un multiplicador. O sea, me va a decir, con estos números que usted armó acá, después ese número que usted tiene, lo va a multiplicar por el que tiene acá en esta banda. Entonces acá pues lo que les acabo de decir es complicado entenderlo con palabras, lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces vamos a analizar de qué valor es esta resistencia. Entonces tenemos tres colores. Ya dijimos que el dorado siempre va a persistir en todas, entonces no lo vamos a utilizar. Siempre hay que leerlo de izquierda a derecha, ¿no? No podemos empezar a leerlo desde el rojo, siempre desde el primero, desde el extremo izquierdo. Entonces tenemos café, negro y rojo. Entonces me devuelvo a mi tabla, busco el café. ¿El café qué número es? La primera banda, el 1. Después tengo el negro. Entonces 1 y 0, ya tengo el 10. Ya formé ahí un número, el 10. Y el último era el rojo, que era 100. Entonces multiplico. El número que armo acá con las dos primeras bandas lo multiplico por el tercero, que es el multiplicador. Entonces 10 por 100, ¿cuánto es? 1000. 1000 ohmios. 1000 ohmios. 1000, profe. Lo Sí, mismo. señor. Lo podemos escribir así, 1000, o lo podemos escribir un K, y es lo mismo, como ustedes quieran. Generalmente se escribe así, un K. Listo, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Rojo, rojo, café. Entonces, rojo, rojo, café. Entonces, formé el 22 con los dos rojos y lo multiplico por 10. ¿Cuánto es 22 por 10? 220. 220. Listo, vamos con la tercera. Azul, gris y negro. Entonces, azul, 6, gris, 8, 68 y negro, que es 1. 68 por 1, 68. 68. 38. Exacto. Eso es. Y vamos con el último. Amarillo, morado o violeta, amarillo, morado y café. Entonces, amarillo sería 4, morado sería 7 y café que sería 10. Entonces sería 47 por 10, 470. 470. Listo, esos son los ejemplos que les tenía ahí. ¿Alguna duda con esto? Todo claro, profe. Muy claro. Listo. Sí, creo que es bastante fácil. Listo, entonces vamos a continuar. No creo que haya habido ninguna inconveniente con este tema. Listo, entonces seguimos y encontramos acá unos valores típicos del mercado. ¿Qué quiere decir esta tabla? Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer algún cálculo que estamos buscando el valor de una resistencia, cuando ya hallamos la corriente, por ejemplo, cuando vamos a hacer conexiones de iluminación, conexiones de un motor, conexiones por ejemplo, su ducha ya en su casa, usted necesita calcular una protección. Entonces, ¿usted qué es lo que haya? La corriente, y va y dice, véndame una protección de 20 amperios, o véndame un cable número 14, o véndame una resistencia de 180 ohms. Entonces, son cosas que existen en el mercado. Porque yo en mi cálculo puedo decir, por ejemplo, que
teóricamente tengo una resistencia de 110 ohmios, por ejemplo acá. Ve. Entonces, si yo voy y le digo, hágame el favor, me vende una resistencia de 110 ohmios, esa resistencia probablemente no exista. Entonces, existe la de 100 y existe la de 120. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son los valores comerciales para no tener inconvenientes en el cálculo. Entonces, ya ahorita que miremos algún ejercicio, vamos a interiorizar mejor estas ideas. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos del orden de los ohmios de 1 a 8.2 ohmios. Hay muchos valores ahí. Tenemos de las decenas de ohmios, centenas de ohmios, del orden de los K, o sea, del orden de los miles. Acá tenemos desde 1000 hasta 82.000, 100.000, 820.000 y acá el orden de los millones, de los mega ohmios. Entonces son resistencias ya eh, con muchísima resistencia, valga la redundancia. Listo. Entonces esos son los valores típicos del mercado. Hay que tenerlos en cuenta. Bueno, pasamos acá a la parte de la medición de la corriente. ¿Alguna pregunta de lo que hablamos de la resistencia, de cómo se mide y cómo se calcula el valor teórico de acuerdo a la tabla de colores? Sí, profe, por favor. Señor, ¿sí? Sí. Sí, ¿qué inquietud tiene? Que me repita otra, o sea, que explique nuevamente cómo sacar los valores en la tabla de colores, por favor. Listo. Vamos a tomar esta, por ejemplo. Entonces acá tenemos la tabla y en la tabla tenemos en la primera columna simplemente el color. Nos dice negro, café, rojo, amarillo, anaranjado, verde, azul, morado, gris y blanco. En la segunda columna me dice que esa va a corresponder a la primera banda vista de izquierda a derecha, como nosotros Ok. escribimos normalmente. Entonces la resistencia va a tener 4 bandas. La última banda no la vamos a tener en cuenta porque es la banda de la tolerancia. Solamente vamos a tener en cuenta las 3 primeras. Entonces, esta segunda columna me habla de la primera banda. Entonces está numerada del 0 al 9. La segunda banda está numerada también del 0 al 9 y la tercera banda ya no está numerada, sino me dice que el número que yo armé con estas dos columnas lo voy a multiplicar por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, 1.000.000, 100 millones y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar en el ejemplo. Esta resistencia es roja, roja, café. Entonces, tenemos rojo y rojo, sería 22, 22, sí. ¿sí? Y lo multiplico por el café. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? 22 por cuánto? No se alcanza a ver muy bien yo. ¿Por 10 Por 10. o por 100? 220. 22 por 10. Por 10. Sí, señor. Si ustedes 220. pueden descargar esta tablita ya y tenerla en el celular, pues obviamente se les va a ver muchísimo mejor. Sí, claro, profe, se ve mucho mejor en el celular. Sí, les recomiendo que descarguen ahí. Eso hay mucho contenido. Hay también unas aplicaciones que le entrega inmediatamente. Usted le pone los colores y le da el valor. Entonces usted mira a ver si lo hace mentalmente, si lo hace con la aplicación, si descarga la tabla. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante Ok. es saber hacerlo. Sí, ¿Listo? multipliqué, profe, 22 por 10 me dio 220. 220. Listo. Entonces esa resistencia es de 220. Listo. Eso era. Continuamos entonces. ¿Alguna duda con esta tabla de valores típicos del mercado? Esto también ustedes lo pueden googlear y ahí les va a salir mucha información acerca de esto. Lo importante es entender qué es lo que estamos midiendo
cómo lo estamos midiendo y qué es lo que hay en el mercado. Entonces ya hay mucha información acerca de eso. Listo, entonces para medir la corriente, volvemos acá al multímetro y giramos el selector donde esté la A. Por ejemplo, este multímetro solamente nos va a servir para medir corriente directa, no nos va a servir para medir corriente alterna. Entonces acá en este curso siempre hemos hablado desde la corriente directa. ¿Por qué? Porque pues es un curso básico, es un curso para iniciarse en este mundo de la electricidad. Entonces uno arranca con lo fácil, con lo más sencillo. Lo más sencillo es analizar la energía directa, la tensión directa, la corriente directa. En módulos posteriores, pues hablaremos de la tensión alterna. Listo. Entonces, ¿qué me dice acá? Ponga el selector del multímetro donde dice corriente. Entonces, volviendo acá al multímetro, solamente me va a medir corriente directa. Este que es más avanzado va a medir ambas, corriente alterna y corriente directa. Entonces depende también de la herramienta, porque uno a veces pues va a medir algo que no existe en la herramienta. Listo, entonces dice que asegurarse de que el multímetro esté apagado antes de hacer cualquier cambio, siempre pues con todo desenergizado. Nosotros para medir corriente, ya nos devolvemos a esta diapositiva, tenemos que obligatoriamente abrir el circuito. Entonces, usted tiene acá su circuito serie, el más básico que puede encontrar, que es una fuente de alimentación, en este caso una pila, y tiene una lámpara, o un bombillo, o una carga, como la quieras llamar, es lo mismo. Entonces, viene acá la corriente, los electrones, y van en este sentido. Para medir la corriente, ya no hacemos como medimos la resistencia, sino tenemos que abrir el circuito. ¿Ve? Entonces, circuito abierto con multímetro en serie. Esa es la forma de medir la corriente. Entonces, va saliendo la corriente acá por la pila, pasa por el bombillo, sigue este camino, vea, sigue por el rojo, llega ya al mecanismo interno que tiene el multímetro, que es una resistencia, hace allá sus mediciones y sale por la otra terminal, cerrando el circuito por la parte negativa. Así es la forma correcta de medir la corriente. Otra forma es utilizando esta pinza amperimétrica, que tiene la función que no me ayuda a medir sin necesidad de abrir el circuito. Es decir, imagínese el circuito que estábamos analizando y usted coge este cable rojo o el negro, no importa, cualquiera de los dos, abre esta pinza acá, vea, con este pulsador, usted lo oprime y él se abre. Introduce el multímetro al cable acá y él le hace la medición de la corriente sin necesidad de abrirlo. Entonces es muchísimo más práctico. ¿Qué limitaciones tiene? Él lo que está midiendo directamente es el campo magnético generado por esa corriente eléctrica. Entonces, cuando estamos midiendo corrientes muy pequeñas, ese campo va a ser un campo muy pequeño y la pinza no lo va a alcanzar a detectar porque se va a quedar acá dentro de este espacio y no alcanza a tocar acá. Esta parte, esto por fuera es de plástico, pero por dentro tiene unas láminas metálicas, como el núcleo, por ejemplo, de una bobina, como el núcleo de un transformador, para facilitar la conducción del campo magnético. Así es como funciona esto. Entonces, lo que uno quiere medir es corriente, pero técnicamente lo que estaría midiendo es el campo magnético. Entonces, él internamente hace la conversión de ese campo magnético y hace el cálculo de cuánto es la corriente para producir ese campo magnético. Entonces, si la corriente es muy pequeña, no lo va a alcanzar a medir.
Entonces, por ejemplo, para circuitos de este tipo, por ejemplo estos, pues no podemos utilizar esa pinza, porque ¿dónde la vamos a poner? Tenemos que utilizar el multímetro y abrir el circuito. Entonces es para diferentes aplicaciones. Esto usualmente lo utilizamos en la parte industrial, donde estamos midiendo corrientes, donde corrientes del orden de los amperios. Si vamos a medir miliamperios, a esta herramienta ya le cuesta un poquito. ¿Y está alguna duda de lo que hablamos ahí de la corriente? Bueno, acá ahí terminemos de esto y ya miramos si hay dudas. Hay otras dos diapositivas que nos hablan de la corriente. Entonces nos dice lo que estábamos hablando, simplemente abrir el circuito. Simplemente es abrir el circuito. Sí, Manuel. Profe, era a ver si me podías aclarar, apenas acabas de explicar en qué casos es que se dañan multímetros, que la señal estaba como regular y no alcancé a escuchar esa parte. Ok, listo. Vale, Ya gracias. termino entonces de explicar estas dos diapositivas y ya hablamos de cómo es que se daña. Listo, profe, gracias. Entonces nos dice simplemente que conecta la punta de prueba negra a la terminal común y la roja, pues donde dice corriente. El multímetro va a tener ahí un borne que está marcado con la letra A. Abrimos el circuito y volvemos a lo mismo. Vea. El circuito, la corriente pasa por el multímetro, por el interior y lo cierra por la parte negativa. Entonces, asegurarse de no usar la conexión de voltaje para medir corriente, ya que puede dañar el multímetro. Vea. Acá nos dice precisamente eso. Si yo voy a medir corriente y está en función de tensión, o viceversa, si voy a medir tensión y está en corriente, voy a dañar el multímetro. Entonces, si este multímetro es de 30.000, 40.000, 50.000 pesos, pues no va a ser tan doloroso. Si va a dañar el fluke, entonces nomás la protección, pues ya le toca ir a conseguirla, mirar, destaparlo, ya intervenirlo. Entonces ya se empieza a dañar. Este sí, hay algunos que no tienen ni siquiera el fusible. Entonces se dañó y se dañó. Ya no sirve para nada. Los más avanzados, pues sí tienen esa tolerancia al error, pero sin embargo, pues la idea no es dañar cada rato ese fusible. Igual esos fusibles originales pues son difíciles de conseguir. A veces venden unos genéricos, no funciona igual, entonces mejor evitar esos problemas y hacer las mediciones bien, hacerlas con calma. Sí, más o menos, Manuel. Sí, señor. Listo, continuamos. Entonces acá nos dan unos tips, nos dice que la corriente se mide en serie, lo que significa que debes interrumpir el circuito, o sea, es como un resumen de lo que estamos hablando, y colocar el multímetro en medio del flujo de corriente. Asegúrate de que el circuito esté apagado antes de hacer las conexiones para evitar cortocircuito también. Primero apago, conecto el multímetro y ahí sí enciendo el circuito. Coloca las puntas de prueba en los puntos donde has interrumpido el circuito para que toda la corriente pase a través del multímetro. Enciende el circuito y observa la lectura de la pantalla del multímetro. Listo, entonces ahorita miramos la de la tensión. Acá de esos tres parámetros, el que siempre tenemos más complicaciones es para medir corriente. Medir resistencia y medir tensión es pues bastante fácil. Entonces ya vamos a mirar ahorita, vamos a hacer un circuito para practicar esto. Entonces faltan 5 minutos, 5 minutos para las 7. Ya se va a caducar la llamada. Entonces nos vemos a las 7:05 para continuar con esto. Entonces ya ahorita les mando hacer algún ejemplo. Listo. Entonces voy a compartir acá nuevamente la pantalla. Habíamos quedado acá en esta diapositiva. Acá simplemente es como un resumen del paso a paso que tenemos que seguir para la medición de la corriente. Entonces vamos a revisar como la medición de la tensión. Entonces esta es más sencilla, es más intuitiva y es más fácil. En la vida real también es más fácil de medir.
Entonces volvemos a lo mismo, nos dice acá que hay que girar el selector del multímetro en la posición de tensión y hay que asegurarse de que el multímetro esté apagado antes de hacer cualquier cambio. Entonces siempre eh, hacemos el cambio en nuestro circuito y así conectamos el multímetro. Obviamente pues no aplica para todas las mediciones que vayamos a hacer porque por ejemplo si usted va a medir algún tablero, pues usted lo tiene que hacer con el tablero energizado porque no puede em, apagarlo por el tema de que pues las máquinas están funcionando o los equipos están funcionando. Entonces usted tiene que hacer esas mediciones con la línea viva, en tensión. Entonces hay unos protocolos para eso. Más adelante vamos a hablar de la parte de la seguridad. Por ahora para tener claro esas normas de seguridad, pues tenemos que tener claro cuáles son los parámetros eléctricos, cómo funciona la electricidad, para poder entender dichas normas. Entonces acá la medición más sencilla, la más intuitiva que podemos ver. Tenemos acá el multímetro en función de tensión. Vean, acá es un multímetro pues muy didáctico. Nos muestra acá que está en tensión directa, tensión alterna. Acá están los ohmios, la corriente alterna y corriente directa. Entonces usted pone, vea, acá en común y donde está la tensión, vea. La tensión siempre va a ser la misma terminal para medir tensión y resistencia, porque ambas se miden en paralelo. Más adelante vamos a revisar en detalle qué es esto de paralelo. Por ahora lo vamos a entender acá con los colores de la batería. Las baterías van a traer un borne positivo y un borne negativo. Entonces el negativo para nosotros va a ser el común, es decir, el negro. Y el positivo va a ser la punta roja. Simplemente usted hace contacto acá y él ya le va a dar la lectura. Por ejemplo, acá cuando usted mide la batería, por ejemplo, de un carro, eso es lo que está haciendo. Midiendo acá la tensión, midiendo que esa batería no esté descargada. Entonces cuando ustedes ven allá al eléctrico manipulando esa herramienta, él está verificando que esa batería está en buen estado. Hay otras herramientas, por ejemplo el batímetro. El batímetro precisamente pues mide los vatios. ¿Qué son los vatios? Pues la potencia. Entonces hay estos análogos que los podemos encontrar en la parte formativa cuando estamos estudiando los laboratorios y estos que ya son utilizados en la parte profesional. Entonces estos batímetros ya tienen muchísimas más funciones, entre ellas por ejemplo medir el factor de potencia. Acá pues no tenemos claro todavía qué es ese parámetro eléctrico, pero este elemento es capaz de hacer esas mediciones un poquito más complejas. Ya estamos hablando de corriente alterna. Entonces, acá lo puse solamente por cultura general, para que sepamos que existen y más o menos de qué se trata. La potencia, por ejemplo, es una medida indirecta, o sea, nosotros no podemos medir directamente la potencia. Lo que mide es la corriente, mide la tensión, hace el cálculo interno y nos da el valor de la potencia. Listo, continuamos. Entonces, para interiorizar estos conceptos que acabamos de revisar, vamos a hacer un montaje muy sencillo. Lo vamos a hacer en el Tinkercad. La vez pasada les puse el link de este software, entonces para que lo fueran cacharreando, pero no lo explicamos formalmente. Ahorita entonces les voy a explicar cómo crear la cuenta y cómo es el primer vistazo a este software. Entonces les voy a compartir acá mi pantalla completa y vamos a mirar esto.
se ve más estético solo compartir una pestaña, pero me toca abrir acá varias cosas, entonces les voy a compartir la pantalla completa. ¿Me confirman porfa si la están viendo ahí? Sí, profe, sí, sí se ve. Listo, Len, gracias. Sí, señor. Se ve bien, Gracias, profe. Miguel, gracias, Jessica. Listo, entonces voy a abrir acá la pestaña. Pues voy a salir acá un momento, cerrar sesión, para que ustedes miren cómo es. Entonces les voy a compartir este link. Esto se los había compartido la vez pasada. Se los voy a compartir nuevamente acá en el chat. Sí, Miguel. Nada, profe, déjame decirle que se vería bien, todo tranquilo. No lo entendí. No se lo escuchó Era claro. para decirle que se veía bien la pantalla, que se veía Ah, listo, bien. Miguel. Listo, listo. Gracias. Listo, entonces seguimos acá. Ahí ya se los pasé por el WhatsApp y se los pasé por el chat de esta reunión. Entonces, cuando ustedes ingresen ahí, les va a salir esta interfaz. Es algo muy sencillo. Esta está en español. Ustedes le van acá a dar donde dice registrarse y les va a salir esta ventana. Entonces les va a decir empezar a usar Tinkercad. Entonces, ¿cómo usarás Tinkercad? Entonces les pregunta en la escuela. Entonces acá los profesores empiezan acá. Si eres estudiante, únete a una clase. Entonces ninguna de estas dos, porque le va a pedir un código pues supuestamente de la institución en la que está estudiando. Acá no estamos utilizando ese código, entonces lo vamos a hacer por tu cuenta. Entonces, crear una cuenta personal. Van a ir ahí. Ve, profe, a mí me salió en inglés. ¿Todo esto le salió en inglés? Tan raro. A mí siempre me ha salido esto en español. Bueno, entonces usted le da ahí en traducir Ah, o, bueno, o pues si le gusta el inglés, pues lo deja así. no veo la opción. Acá en los tres punticos, usted viene ahí y le da acá en traducir. Entonces ahí le dice idioma detectado español. Recibido, gracias. ¿Listo? Acá, ¿sí vio? Acá debajo de la X, hay tres punticos y usted viene acá y le da a traducir. Y ahí le traduce Sí, la señor. página. No solamente esta, sino la que usted quiera. Listo, entonces van ahí donde dice registrarse y dice crear una cuenta personal. Y le da, por ejemplo, si usted tiene una cuenta de Google, le da ahí iniciar con Google. Obviamente acá ya de una vez me ingresa a mí porque yo voy a crear la cuenta. A usted le va a pedir que cree una contraseña, que ingrese su correo y ya. Con cualquier correo, preferiblemente Gmail, le va a funcionar. Entonces supongamos que ya hicieron eso para no detenernos acá, porque mucha gente ahorita está en el trabajo. No se pueden poner a hacer esto de una vez, de manera sincrónica. Tienen que ir a hacerlo ya con tiempo. Les va a salir entonces esta interfaz y este programa es totalmente en línea, o sea, no hay que descargar nada. Siempre lo vamos a utilizar en línea y es gratis. Es más robusto que el multisim, no tiene tantas limitaciones. Acá yo he hecho muchos ejercicios, he hecho más de 20 y no me ha pedido que borre ninguno, como en el multisim. En el multisim hacíamos 4 y ya tocaba ir borrando o ir guardándolo en otro lado. Listo, Jessica ya nos dice que ya lo tiene. ¿Ya le has cacharreado, Jessica? Profe, sí le he cacharreado un poquitico, pero cuando me explicaron esa aplicación, nomás como una o dos veces. De resto no volví a modificar ni hacer nada ahí. Ah, pero ya lo habías trabajado antes de este curso. Sí, señor, haciendo un taller. Ah, ok, listo. O sea que ya tienes alguna experiencia con esto. Sí, señor.
Listo, ahí vamos repasando entonces. Sí, José. Profe, yo ya la abrí. Yo la abrí el día que su merced nos envió el like en la anterior clase. Yo Sí, ya la señor. había abierto. ¿Y ya le Bueno, cacharreó algo? ¿Ya tuvo la oportunidad de cacharrear algo de eso? sí, pues ahí por ahí le he estado cacharreando y eso, profe. Listo, bien. Este software tiene la particularidad que es muy útil para personas que les gusta el trabajo autónomo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mire, si ustedes van acá a la barra izquierda, hay una sección de aprendizajes. Entonces voy a quitar un momento este. Entonces acá ustedes van a aprendizajes y dice examinar todos los aprendizajes. Entonces, por ejemplo, para las personas que les gusta el diseño 3D, hay muchos ejemplos y el mismo software le va diciendo cómo utilizarlo. Y vea, está en español. Hay una parte que sí está en inglés. A las personas que nos gusta la parte de la electricidad, pues nos hablan también de circuitos muy sencillos, vea, con pilas, con LEDs. A las personas también que les gusta la parte de la robótica, la parte de la programación, tenemos por ejemplo estas tarjetas Microbit. Entonces acá practicamos la parte de la robótica, la parte de la programación. Las El personas, Arduino. las personas que les gusta la parte de la automatización también pueden mirar acá el Arduino. ¿Y cuál es la ventaja? Vea, que todo esto son clases, son tutoriales y es gratis. Entonces es bastante, pues bastante útil. Tenemos acá diseño 3D, circuitos, bloques de código, por ejemplo. Los que les guste la parte de la programación. Entonces, vea, ahí pueden practicar con eso. Siempre hemos recalcado la parte de la autonomía, no quedarnos solamente con lo que nos explican, sino nosotros tratar de ser nuestros propios tutores, nuestros propios profesores, ¿no? Listo, entonces vamos a entrar en detalle con el tema que nos incumbe en este curso, que es el tema de los circuitos. Entonces le damos clic ahí donde dice circuitos y nos va a salir esta interfaz, algo muy intuitivo, muy colorido, diferente al multisim, que es un poquito más em, para personas que ya tienen una experiencia un poquito más avanzada, entonces no tienen que estar viendo las cosas físicamente para entender cómo se utilizan. Acá, como está diseñada para ambientes de aprendizaje, pues por ejemplo, acá nos muestran la resistencia con colores, nos muestran la pila, ¿sí? Entonces es muy didáctico, es muy visual para personas que se están iniciando en el mundo de la electricidad. Nos muestran, por ejemplo, acá el interruptor, nos muestran las pilas estas que utilizamos en el control del televisor, lo que les decía de la Microbit, del Arduino, estos motores que utilizamos ahí en el colegio para hacer los experimentos. Hay muchas cosas, vean los LEDs multicolor, los RGB, sensores, por ejemplo, eh, los elementos piezoeléctricos. Entonces ahí hay muchas, los condensadores, por ejemplo, que vamos a analizar en la última parte de este curso, los potenciómetros. Hay muchas cosas que ustedes pueden utilizar y es de forma autónoma. O sea, acá lo importante es que vayamos entendiendo el principio de funcionamiento de lo más básico para después ir de menos a más, ¿no? No podemos pues saturarnos de cosas, empezar a montar acá todo esto porque no vamos a entender
ni qué es la corriente, ni cómo la estamos midiendo, entonces muchísimo menos pues ya meternos en cosas más complejas. Acá, por ejemplo, nos muestra el multímetro, nos muestra, nos muestra acá las fuentes de tensión. Entonces ustedes pueden ver que es válido, que es útil para personas que nunca han tenido contacto con la electricidad, que hasta ahora están entendiendo los principios básicos, como una persona que ya, por ejemplo, entiende que es una puerta NAND, por ejemplo, que ya sabe que es una compuerta NOR, una compuerta AND, que ya entiende, por ejemplo, cómo es el funcionamiento de un inductor, para qué sirve. Por ejemplo, acá alguien que quiera trabajar con capacitores, con inductores, vea, un inductor, ¿para qué nos sirve un inductor? ¿Sí ve? Entonces, no es un capacitor, vea, de estos que son polarizados. Entonces, eh, sirve para todos los niveles. Nosotros pues estamos en el nivel inicial, no vamos a utilizar todavía estas cosas. Los que ya tengan algún conocimiento, pues los invito a que no se queden con lo que hablamos acá, porque pues sería también como quedarse en un poquito rezagados, ¿no? Si ya tienen ya entienden qué es la tensión, la corriente, la potencia, cómo calcularla, entonces pueden ir a jugar con estas cosas un poquito más avanzadas. Esa es la invitación. Listo. Entonces vamos a hacer el circuito que nos proponen acá en la diapositiva. Circuito muy sencillo que está compuesto de una batería de 12 voltios y tres resistencias, una de 300, una de 200 y una de 100. Entonces lo vamos a hacer y vamos a medir lo que nos dicen ahí. Hallar la corriente que circula por el circuito, hallar la tensión en cada resistencia y hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces vamos a poner acá la fuente por acá, por este lado. Vamos a poner esta resistencia, ¿sí ven? Acá le ponemos el color. Habíamos dicho que es de 100. Entonces ustedes pueden practicar también lo de la tabla de colores, vean. Café, negro, café es 100. Ustedes van y verifican allá en la tabla que estudiamos hoy. La de 200. Entonces usted le pone acá el valor, vea, 200. Acá por defecto el software siempre me lo deja en K, vea, kilo ohmios. Usted tiene que cambiarlo a ohmios. Porque vea, está ohmios, kilo ohmios, mega ohmios, giga ohmios. Y hacia abajo está miliohmios, microohmios, nanoohmios y picoohmios. Entonces tenemos que entender todos esos prefijos. ¿Se acuerda que vimos la tabla, la analizamos, la estudiamos? ¿Por qué? Porque vea, por ejemplo, acá en este software salen esos prefijos. Y si no los entendemos, pues vamos a quedar ahí ya patinando. Ya quedamos con un déficit de conocimiento. Entonces, no solamente aplica para los software, sino también muchas veces para los datasheet, cuando usted va a comprar un elemento o cuando está leyendo la etiqueta de un equipo, le pueden salir esos prefijos y si no los entiende bien, pues no va a saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces decíamos que esta es de 100, esta de 200 ohmios y esta de 300. Listo. ¿Cómo las vamos a conectar? Entonces acá vamos a practicar ya varias cosas. Vamos a practicar el concepto de serie, tanto para medir, para conectar las resistencias, para conectar las baterías y para conectar el multímetro. Entonces, vamos a hacer esta conexión. Vamos a introducir acá, nos dice que introduzca un interruptor. Entonces buscamos acá el interruptor, vean. Este se llama interruptor deslizante. Tiene dos terminales, terminal 1, terminal 2 y tiene una terminal común. Entonces ya vamos a ver cómo se conecta esto. Entonces, iniciamos acá como me dice en la parte del diagrama. Me dice que la parte positiva la conecte a las resistencias. Entonces este es el positivo. Ustedes le pueden cambiar ahí el color al cable. Nosotros en electricidad siempre manejamos los conductores. Hay unas nomenclaturas para el tema de los colores. Tanto en la parte de baja potencia,
en la electrónica, como en la parte de distribución, en la parte de acometidas, hay unas normas que nos dicen los colores de los cables, de los conductores. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, este de arriba lo vamos a dejar rojo, indicando que es positivo. Este primer tramo, pues acá no habría polaridad, ¿no? Y este digamos que es negativo, que es el negro. Entonces de aquí para adelante, esto se convertiría pues en, cuando yo cerré el interruptor, se convertiría hasta acá en negativo. Teniendo en cuenta que toda esta parte es la parte de la carga. Listo. Entonces ahí quedó conectado. Así como lo veíamos en el diagrama. A ver, esto fue lo que hicimos. Nosotros no, en el primer ejercicio no vamos a utilizar esta fuente, sino vamos a utilizar las baterías. Entonces acá hay una serie de baterías. Vean, tenemos por ejemplo una pila de 9 voltios. Sí, Miguel. No sé cómo hizo para eliminar lo que había colocado. Listo. Sí. Su merced le da ahí en lo que quiere eliminar. Por ejemplo, acá vamos a eliminar esta pila y le dan suprimir desde el teclado. Ok, profe. Si quiere retroceder la acción, le da control Z y vuelve la introduce. Ah, perfecto. Gracias, profe. O acá vea, también hay un símbolo que dice suprimir, que es una papelera. Usted le da ahí y la suprime. Y para devolver la acción, le da con la flechita. Ok, profe, entendido. Deshacer, vea. Ahí nos dice control Z. Hay varias formas de hacer lo mismo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, entonces ahí tenemos la pila de 9 voltios. Acá vea, tenemos la función de voltearla como querramos. Ustedes le cacharrean ahí, esto es de cacharrearle. Cuando uno está viendo trabajar al otro, parece todo fácil. Cuando uno ya lo va a hacer, ahí es cuando empiezan las dudas. Listo, vean. Acá, por ejemplo, le podemos cambiar. Está el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda. Lo cambian con este, vean. Y queda lo contrario. Positivo y negativo. Sería como en la vida real darle la vuelta a la pila. Voltear la pila, vean. ¿Sí ven? Ahí la pueden voltear como ustedes quieran. Entonces, en la sesión cuando nosotros estudiamos las conexiones en serie, que hablamos de las luces de Navidad, que hablamos de los paneles solares, de los vehículos eléctricos, ahí habíamos hablado que tanto los componentes que consumen la energía como los que lo entregan se pueden conectar en serie. Acá en este caso vamos a conectar en serie una pila de 9 voltios, que es esta negro con café, con esta pila de 3 voltios, que esta pila pues es una pila de estas planas que nosotros utilizamos en el reloj. Y podemos conectarla en serie para que me dé 12 voltios, 9 y 3, 12. ¿Cómo la voy a conectar? Conecto la parte positiva de la pila de 9 voltios, vea, ahí nos marca positivo, es el rojo, lo conecto con el negro, que es el negativo de la otra pila. Y ahí ya me quedan los 12 voltios. Voy a verificar que efectivamente hayan 12 voltios ahí. Entonces acá ya practicamos lo que vimos hoy, el tema del multímetro. Vea, esto es un multímetro. ¿Por qué multi? Porque tiene para medir corriente, tiene para medir tensión y tiene para medir resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a medir acá la tensión para verificar que hayan 12 voltios. Entonces pongo el negativo acá con el negativo de la pila y el positivo con el positivo del otro extremo. Entonces acá es como si esto fuera una sola pila. Le doy acá en iniciar simulación, vea, ahí donde está el símbolo de play, y efectivamente tenemos los 12 voltios. Ahí tenemos los 12 voltios. Listo. Ahí ya verificamos. Voy a quitar un momento esto. Solamente era para medir. Profe, qué pena, ¿me repite Señor. dónde está el play? En la parte derecha superior dice iniciar simulación.
Hay un botón azul. Recibido. Muchas gracias. Listo, listo, con gusto. Iniciar simulación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes miren los diferentes tipos de pilas que hay. Entonces tenemos la pila de 9 voltios, tenemos la de 3 voltios, esta de reloj, la que les decía del control del televisor, que siempre son las AA de 1.5 voltios. No hay la AAA, bueno, la más pequeña. Está, por ejemplo, la celda solar. Acá esta, por ejemplo, nos dice que es un voltaje pico de 5 voltios, para los que ya le entiendan al tema del panel solar. Una pila, por ejemplo, de patata, que es de 0.67 voltios, de esos experimentos que hacemos nosotros en los laboratorios. Una pila, por ejemplo, de limón, que es más o menos de medio voltio. Tienen una tensión, pero es una tensión muy pequeña. Entonces, como les decía, el programa es muy dado a la parte ilustrativa, a la parte de la enseñanza. Acá vamos a utilizar estas dos. Ustedes pueden utilizar las que quieran. La idea es que le cacharreen, que hagan pruebas, que practiquen lo que nosotros estamos hablando acá. Cerrando acá el circuito, para terminar la explicación. Entonces vamos a mirar cómo hacer las mediciones. Ese es el circuito. Iniciamos la simulación y vamos a medir nuevamente la tensión de la batería. Inicialmente habíamos observado que la tensión era, acá para dejarme hacer la medición, me toca cerrar el circuito, detener la simulación. Entonces, para medir la tensión, nos da 12 voltios con el circuito apagado. Cuando yo lo encienda acá, esa tensión va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque ya va a haber una... ¿Quién abrió el micrófono? ¿Alguna duda? Sí, Alexander. No, era para ver de dónde se apagaba el multímetro. El multímetro no se puede apagar. El multímetro lo detenemos acá. Iniciamos y detenemos donde dice play. Pero acá físicamente no lo podemos apagar. Lo que pasa es que como pensé, como vi el circuito todo en línea conectado, pues me imagino que tenía corriente. Pensé que había que abrir el circuito. Sí, sí, vea, acá lo abrimos y lo cerramos, pero con el interruptor, vea. Entonces, cuando Muchas está gracias. abierto, vea, cuando está abierto, Sí, señor. él mide 12 voltios. Cuando está cerrado, ¿cuánto mide? 11.8 voltios. 11.8 disminuye. Disminuye. ¿Por qué es esa disminución? Sería la pregunta. Esa disminución ocurre porque estas baterías no son muy confiables. Si usted deja este sistema así conectado y va y mide cada 20 minutos, o cada 30 minutos, o cada hora, esas pilas se van a descargar muy rápido. Entonces ya, si usted va y la mide este mismo circuito al otro día, ya probablemente esté en 11.5 voltios o en 11 voltios. Entonces este programa me simula eso, precisamente esa pérdida. Entonces ustedes van a hacer la prueba con esta fuente de alimentación, van a poner la van a cacharrear, pero primero van a mirar la parte de las pilas. Si nosotros tuviéramos esa fuente de alimentación, no habría ese problema. ¿Por qué? Porque ellas sí son robustas, ellas tienen más confiabilidad, ellas están con una fuente de tensión constante, entonces no va a ocurrir ese problema. Esto ocurre con las baterías. Listo. Entonces, ya habiendo explicado esa parte de la tensión, ahora vamos a medir la corriente, que es lo que me dicen acá en el ejercicio. Mida la corriente. Es el primer paso. Hallar la corriente que circula por el circuito. Entonces, ahí en las diapositivas nos recalcaron muchas veces que la corriente se mide con el circuito abierto. ¿Cómo abro el circuito? En cualquiera de los puntos, porque el circuito está en serie. Eso ya lo habíamos revisado con calma, ya lo habíamos analizado. Entonces yo lo voy a abrir, por ejemplo, acá. Voy a quitar este conductor, voy a quitar este cable.
y voy a meter el circuito, lo voy a hacer parte, lo voy a integrar para que me mida la corriente. Entonces ahí abrí el circuito, quité el cable que teníamos ahí, el cable sigue por acá, hace la medición interna y sale otra vez por el multímetro. Entonces él tiene acá para poner en función de corriente. Entonces tiene la A, la V y la R. Corriente, tensión y resistencia. Para que le cacharreen ahí a eso. Inicio acá la simulación y mido la corriente. En este caso es de 19.6 miliamperios. ¿La corriente teórica de cuánto es? La corriente teórica, atendiendo a la ley de Ohm, sería 12, que es la batería, dividido entre ¿cuánto? Entre 600, porque esta es de 300, esta es de 100, esta es de 200 y esta es de 300, sería 600. Entonces 12 dividido 600 nos da 20 miliamperios. Acá por el tema de la caída de tensión, esa corriente es un poquito más pequeña, pero pues es insignificante, 19.6 miliamperios. Entonces vea, la corriente, la tensión, ¿cómo la medimos? En paralelo, no abrimos el circuito. La corriente, ¿cómo la medimos? Obviamente nos toca abrir el circuito. ¿Cómo vamos a medir la resistencia? La resistencia se mide también en paralelo. Entonces vamos a mirar a ver, cierro acá el circuito. Desenergizo. ¿Sí? Acá pasa la corriente, acá no pasa la corriente. Está desenergizado. ¿Cómo me dieron la recomendación de medir la resistencia? ¿Con el circuito energizado o desenergizado? Desenergizado, profe, ¿no? Desenergizado totalmente. Entonces vamos a mirar. Inicio la simulación. Pongo el multímetro en función de resistencia, vea. Y él me marca efectivamente los 200 ohmios. Vamos a probar si la teoría es cierta. Si yo energizo el circuito, a ver qué pasa con esa medición de esa resistencia. Entonces, si yo estoy midiendo, entonces me va a confundir. ¿Por qué? Porque yo dije, puse una resistencia de 200 ohmios y me está midiendo 20.3 ohmios. La corriente la había calculado como 20 miliamperios, me está dando 31 miliamperios. Suele suceder que yo deje eso así y diga, está dañado el multímetro, no sé qué es lo que estoy haciendo, no me hallo. Entonces, esas cosas suelen suceder. Usted va y apaga su circuito, mide la resistencia y ahora sí le da el valor correcto, vea, 200 ohmios. Entonces, ¿sí ve? Acá el multímetro, vuelve y usted lo conecta. Si quiere, si usted tiene, por ejemplo, está en un laboratorio, hay la posibilidad de manejar varios multímetros. Obviamente, si estamos en la casa, tenemos solamente un multímetro para hacer estos experimentos, entonces no, para eso es precisamente el simulador. Entonces vamos a medir las 3 resistencias al tiempo. Y luego vamos a medir la tensión. Listo. Entonces, este lo va a poner en función de resistencia, al igual que el de la derecha. Listo. Entonces le damos acá en iniciar simulación. Está el circuito apagado, vea. Me da resistencia de 100, de 200 y de 300. O sea, lo esperado. Está correcto. Inicio la simulación. Entonces vea, ya la corriente está en el orden de los amperios. Entonces es algo ilógico. La tensión está en menos 3 voltios. También es algo que no, ya baja demasiado. Además que cambió la polaridad. Y me marca que no hay resistencia. Entonces por eso es importante también conocer la teoría, porque si ustedes solamente se dedican a hacer mediciones, pues no van a entender eso, qué es lo que me está diciendo ese multímetro. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Señor. En el momento en que usted conectó todos los multímetros, fue que empezó a variar lo del amperaje y el voltaje. ¿Por qué pasa eso?
Antes de conectar usted los multímetros, el amperaje nos mostraba en 20 y cuando los conectó fue que cambió. Eso pasa porque, bueno, aparte de que la recomendación me dice que no lo debo conectar así, es porque los multímetros interiormente tienen varias resistencias. Unas resistencias para medir la corriente, otra resistencia para medir la tensión y otra resistencia para medir la resistencia precisamente. Cuando yo estoy midiendo la resistencia, el multímetro internamente, cuando estoy midiendo la corriente, perdón, esa resistencia es muy pequeña. Al ser muy pequeña no va a afectar el circuito. Cuando estoy midiendo tensión o estoy midiendo resistencia, ese valor de la resistencia interna del multímetro es muy grande. Y al ser muy grande, sucede lo que sucede. Es por eso. Ah, ok, listo, punto. Gracias. Listo, con gusto. Entonces vamos a detener acá, abrir el circuito y vamos a medir la tensión. Ya entonces quedó claro que la resistencia se mide con el circuito abierto. Ahí estaba mostrando los valores correctos, 100, 200 y 300 ohmios. Vamos a cambiar acá la función, vamos a poner en voltios cada una. Y obviamente, para medir tensión sí tengo que energizar, porque pues no va a medir nada. Entonces, primero pongo en función correcta para no dañar el multímetro. Y ahora sí enciendo. Y él me va a hacer la medición de la tensión. Entonces, ¿cuánto nos da la tensión en cada una de las resistencias? Entonces acá tenemos 1.9, 3.9 y 5.9, más o menos. Entonces a este le podemos aproximar a ¿cuánto? A 2, ¿cierto? Este lo podemos aproximar a 4. Y el último lo podemos aproximar a 6. Entonces 6 más 4, 10, más 2, 12. Que sería la tensión de la fuente. Acá ustedes pueden observar que me dio una lectura negativa. ¿Por qué pasó eso? ¿Se puso un paso de corriente al contrario? ¿Por qué qué? El multímetro se puso fue viceversa a la corriente. Sí, señor, es por eso. Entonces acá la corriente va fluyendo, va saliendo de la pila a favor de las manecillas del reloj y yo conecté el positivo, fue al otro lado. Entonces, para que nos dé una lectura correcta, yo pongo el positivo acá al inicio y el negativo al otro lado. Entonces allá me va a dar positivo, 1.96 voltios. Es por eso. Acá no va a dañar el multímetro, porque él está midiendo tensión, simplemente le está diciendo no, está mal polarizado, pero él no se va a dañar. A diferencia que yo haga, por ejemplo, esto, que vaya a medir tensión y la ponga en corriente. Que usted se distrajo, de pronto no por desconocimiento, sino que estaba distraído y llegó y puso ahí y se le va a dañar el multímetro. Entonces, va a medir una corriente que no existe, se va a dañar el multímetro, le va a dar acá cosas que no son, le va a dar acá lecturas erróneas. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Es importante. Ese es el objetivo de este curso. Eso, ya si aprendemos esto, ya logramos el objetivo propuesto. ¿Hay alguna duda de lo que hemos hablado hoy acá? Profe, muy claro. Profe, todo y fácil, ¿cierto? A mí se me hace fácil esta parte. Claro. Porque ahí practicamos todo: medición de corriente, medición de resistencia, conexión en serie de la fuente, conexión en serie de los elementos, el uso de los multímetros. Creo que esta sesión fue bastante nutritiva, bastante productiva, sí señor. Listo, ¿hay alguna duda acerca del funcionamiento de pronto del software? Hay que guardado automáticamente, vea, acá a medida que usted va haciendo cambios, acá le va avisando, vea, se han guardado todos los cambios, usted no tiene que guardarlo. Usted llega y sale de ahí, por ejemplo sale de acá y ahí le queda guardado automáticamente, vea, ahí quedó guardado lo que hicimos hoy. Si necesita volver a abrir, pues le da clic ahí y le da acá en simular, le da acá en modificar y vuelve y le abre. Profe, una Cualquier pregunta. cambio que usted le vaya a hacer, señor.
Es más fácil abrir la aplicación esa por computador, ¿cierto? Sí, señor. No les recomiendo que lo hagan en el celular porque pues va a ser bastante tedioso. Se No, puede es hacer, más, no, es más complicado. sí, claro, Estaba porque acá, cacharreando, pero no, muy complicado. no. Eso es, toca hacerlo con calma ya en la casa, con el mouse también, porque si usted lo hace con el pad mouse Ay, ¿cómo está? con el táctil, Sí, profe, también que es cansón. con el teléfono se hace más dificultoso. Sí, claro. Computador es más fácil. Sí, y sobre todo cuando hasta ahora estamos conociendo el software. Ya digamos de aquí a 3 meses que usted ya le tiene el tiro, ya usted lo puede ir a cacharrear con el celular. Pero ahorita que usted no conoce el software, ¿qué va a pasar? Usted de pronto va a decir, no, esto no sirve, esto no me gusta, esto no sé qué. Entonces, eh, hacer las cosas al derecho, ir a cacharrearle con calma, ya en la casa, con el mouse, vuelvo y les reitero, porque hacerlo con el táctil del computador también es cansón. Ok, profe, gracias. Entonces, para que utilicen el mouse. Pues un mouse tampoco es que valga. Hay unos económicos que vienen conectados con conexión USB. Listo. ¿Alguna otra duda acerca de esto? No, profe, No, excelente. profe, bien la vaina. Listo, bien. Entonces me alegra que les haya gustado el software. Vamos a mirar acá un momento la presentación otra vez y vamos a dejar una actividad para esto. Entonces la actividad, al igual que la primera que ustedes hicieron, es muy sencilla. ¿Cuál es el primer punto? Abrir la cuenta. Entonces ya muchos ya hicieron el primer punto. Perdón, ese es el segundo, crear una cuenta en Tinkercad. El primer punto es hacer ese mismo ejercicio que nosotros hicimos, solamente que cambian los valores. Les puse acá una pila de 24 voltios y les puse unos valores de 1000, 220 y 470. Si ustedes pueden observar, estos valores los escogimos porque son valores comerciales, o sea, existen en la vida real. Ustedes van a utilizar unas pilas. Entonces van a utilizar, hay pila de 9 voltios, de 1.5, de 3, la de papa, la de limón, la que usted quiera, la va a poner acá, que le sume 24 voltios. Instructor, qué pena, ¿podemos usar la fuente o solo las pilas? No, utilicen la pila para practicar la parte de la conexión de las pilas. Profe, y el circuito va a estar listo. solamente cerrado, profe. Señor, El circuito va a quedar así cerrado nada más, no hay que abrirlo ni nada. sí, claro. Sí, porque hay que medir la corriente. Acá le dice, vea, calcular la corriente. Hay que poner un interruptor. Sí, claro, métale Exacto, todo el eso. interruptor. Sí, todo lo que hicimos hoy, hágalo tal cual. Si quiere ponerle más cosas, también póngale lo que usted considere. Que no le vaya a afectar, obviamente, la, la medición. Cuando Profe, le no vi digo, dónde si conectar. quiere ponerle cosas, es que Ya, profe, monte. disculpe, hacer lo que usted hizo ahora no hace mucho. Lo Sí, mismo, pero pero con vamos a estos hacer cuántos valores. valores. Con estos valores, sí. Ok. Entonces ahí les voy a subir este video también, les voy a subir esta presentación por si tienen dudas. Entonces ahí tengan donde ir a consultar esa duda, donde ir a repasarla. Entonces acá dice, calcular la corriente que pasa a través del circuito, eso lo van a hacer a mano, como hicieron la primera tarea, y van a tomar un pantallazo, un screenshot. Después abren la cuenta y hacen este montaje. Cuando tengan el montaje, le toman una foto, les va a quedar algo así, algo como esto, ¿ve? Así. Tomen esos dos pantallazos y los unen en un solo PDF y los suben al Classroom. Esa es la tarea. Hoy es jueves, dejémosle para el próximo jueves. O sea, vamos a tener 8 días para hacer eso. ¿Para qué? Para el martes que nos volvemos a reunir, miremos si hay algunas dudas. Pero la idea es que pues le van sacando tiempito a esto, que no dejen para lo último, hacerlo a la carrera, hacerlo con estrés, hacerlo con apurados de tiempo. La idea es pues que le vayan cacharreando, que vayan haciendo sus propios montajes. Este montaje es muy sencillo. Entonces, aquella persona que de pronto ya lo logró, pues no se quede ahí. Dicen, no, pues esto ya está muy fácil para mí, yo sigo y
y le va a conectar unos LED, le va a conectar unos condensadores y si ya tiene el conocimiento, obviamente, para que vaya haciendo un trabajo autónomo. Listo, entonces esto era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Entonces voy a llamar lista rápidamente. Uy, qué pena, no vi la Señor. tierra ahí en el diagrama. No hay que ponerle tierra, Seno no se exige tierra. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, con gusto. No hay necesidad de ponerle puesto a tierra. No, señor. No nos exige esa conexión a tierra. No los exige porque nada más está las dos salidas, negativo y positivo. No es por eso, sino que cuando uno hace estos montajes físicamente, pues generalmente no le pone conexión a tierra porque estamos hablando de tensiones muy pequeñas. Entonces no va a generar mucho problema en el tema de la seguridad. Porque son los 12 los 2 amperios. Acá estamos hablando de miliamperios, ¿no? Acá casi no vamos a hablar de amperios, sino de miliamperios. Nosotros hablamos de amperios cuando tenemos cargas más pesadas. Listo, profe, listo. Listo, entonces les recomiendo que le cacharreen ahí. Como pueden ver, es bastante fácil, es bastante intuitivo, es bastante chévere. Tampoco nos están acosando por el tiempo, entonces es para que nos divertamos ahí con eso. Porque pues si nos inscribimos a un curso, eso es porque queremos aprender. Y el 90% del aprendizaje viene de la parte autónoma. Entonces, la idea es que le cacharren y el martes ya tengamos las dudas para aclararlas acá. Profe, me va a desconectar que ya voy a salir ¿Cómo es su nombre? para la casa. Profe, yo también, profe. Brian, ¿estén segura? Listo, Miguel Brian. Santos Ortega. Gracias. Listo. Segura, Ya, profe. Brian. Y Miguel Ortega. Santos, profe. Listo, Miguel. Pues gracias, que pasen buenas noches. Listo, igualmente. Voy a llamar lista acá rápido para no demorarlos más. Juan David Andrade. Crislin Manuel Barrios. Alexander Bermúdez. Firme, profe. Listo, Alex. Gracias. Cristian Javier Bernal. Heiner David Blanco. Presente, profe. Listo, Heiner. Carlos Andrés Boza. Presente, profe. Listo, gracias. Cintia Profe, Stephanie. presente, Crislin Manuel Barrios, discúlpeme. Crislin, listo, ahí le puse ya la asistencia. Rafael, Giovanni Rafael Castrillo. Jason Leonardo Contreras. Cristian Ricardo Cruz. Presente, profe. Listo, gracias. Jason Andrés Escucha. Laura Alejandra Flores. Feliciano Galvis. John Henry García. Presente, profe. John Henry ha fallado 2 veces, ¿no? No, una vez, profe, es que estuve en una incapacidad, yo le envié por el privado, bueno, por la incapacidad, pero fue solamente una vez. O sea, que ¿fue la primera sesión o la segunda? Primera La no, tercera. La tercera. Listo, bien. Yo le mandé una incapacidad, no sé si la viste. De pronto sí, sino que es que me salen, como me llega ahí el mensaje, yo a veces tengo varios grupos, entonces no sé cuál grupo es. Es por eso. Bueno, profe. Listo, pero lo importante es que siga asistiendo, entonces no hay problema. Manuel Andrés García. Presente, profe. Listo, gracias. David Gómez. Alexander de Jesús González. Hanner Jiménez. Brian Snyder. David Rogelio. Rosamalia. John Jairo. Jairo Néstor. Presente, Brian Snyder, profe. Brian Snyder, listo. Gracias. Elizabeth Marín. Jessica Elizabeth Marín. Presente, profe. Listo, gracias. José Martínez.
Catherine Joana Moncada. Presente, profe. José. Sí, señor, presente. José también le tengo acá 2 fallas. No, profe. Creo que usted me ha fallado, ¿no? De pronto. ¿Cuándo No, falló? señor. No, ¿se acuerda que yo le había comentado que en la primera clase tuve un problema? Fue ya el último, ya cuando su merced está haciendo la llamada. Ok, sí, de pronto fue que se me olvidó ponerla ahí. Listo, ya se la puse. Listo, Listo, profe, José. gracias. No hay problema. Catherine, Joana, Germán Monroy. Presente, profe. Listo, Catherine, gracias. Germán. Francisco Niño. Germán Monroy presente, profe. Listo, Germán. Francisco Niño presente, profe. Listo, Francisco, gracias. Carlos Jesús Ordóñez. Soy Germán presente, profe. Listo, ya le puse. Listo, gracias. Apolinar Padilla. Javier Alonso. Presente, profe. ¿Quién me habló ahí a lo último? Perdón. Omar. Apolinar Padilla. Listo. Gracias. Lenin. Presente, profe. Listo, gracias. Joan Sebastián Quevedo. Presente, profe. Listo, gracias. Jennifer Alexandra Quintero. Sandro Miguel. Wilber Andrés. Jorian Ricardo. Lisette. Anderson Yesid. Sí, señor. Listo, Anderson. Gracias. Fernando José Tuirán. Presente, profe. Listo, gracias. Francia Eulalia. Presente, profe. Listo, Francia, gracias. Y María Alejandra Velázquez.